Solo después de los 90 minutos y perdiendo 2-1 tiene sentido la esperanza. La espada de los valientes y el escudo de los humildes. ¿Puede ser una mera ilusión en la búsqueda ferviente por no sufrir? En el camino de la vida la esperanza es la lámpara y a las puertas del infierno, dice Dante, hay un cartel que reza: abandonen toda esperanza. Cuenta el mito de Pandora que luego de que todos los males salgan de la caja y azoten el mundo, solo queda dentro de ella la esperanza. Espada de los valientes y escudo de los humildes. De estas y otras hierbas en Sobrepensar, bienvenidos al podcast de los Jueves Tomistas. ¿Qué dice Filipo? ¿Cómo le va? Bien, muy contento de ya grabar el tercer episodio. Qué bien, che. El 3 es un número con mucho símbolo. Le damos la bienvenida a Cami, a esta mesa llena de libros y de conversaciones. Muchas gracias, acá estoy muy contenta, un desafío, pero un gusto, fanática número 1 de los otros episodios. Bueno, qué bueno. Bueno, en la introducción me robé un datito que me dio Filipo sobre este mito de Pandora. Si querés, Fili, contar qué fue lo que te llamó la atención, digamos, o qué impresiones te dio. Es muy interesante que en el mito, bueno, lógicamente los mitos no tienen una composición fija, es decir, puede haber varias ediciones, pero por ejemplo en el mito de Pandora, de Hesíodo, se especifica que en esta caja o en esta tinaja estaban todos los males de la humanidad, que cuando se abre salen desparramados por el mundo. Y lo llamativo es que se diga que estaban todos los males, pero también encontramos allí a la esperanza. Y la pregunta es, ¿qué hacía la esperanza ahí? Es decir, esta pregunta nos puede interesar ya desde el punto de vista de la coincidencia, se puede prestar para que aquellos que estudian letras hagan un estudio más profundo de esto, pero bueno, a nosotros nos dio un poco de gracia esa curiosidad. Sí, está al menos algo que vamos a trabajar bastante, la relación o la cercanía de la esperanza con el mal, con el sufrir, ¿no? Y en la condición incluso pasional de la esperanza, antes de hablar de la virtud, la pasión de la esperanza refiere siempre a una ausencia, y la ausencia es un mal, digamos, algo que hoy no tengo, ¿no? Lo que está ausente, el vacío y la ausencia de algo es un mal. Entonces creo que ahí ya hay pistas que nos permiten como ir acercándonos a esta realidad muy polivalente de la esperanza, que nosotros vamos a abordar más bien desde la virtud teologal de la esperanza. También quería traer a la mesa un fragmento de una película de Los Miserables. Bueno, en realidad tengo la película más fresca, pero sé que es un libro así enorme, como 700 páginas. Aún no entré ahí, pero ya llegaré. Primera escena de Los Miserables, el protagonista, nombre en francés, no me lo acuerdo ahora, creo que era Jean Valjean. Jean Valjean, gracias, muy bien. Alguien hizo la tarea. ¿Qué pronunciación? ¿Qué pronunciación? El italiano. El protagonista aparece delinquiendo, robando unos candelabros de una iglesia, y cuando lo atrapan en la noche se lo llevan al sacerdote, ¿no? Para que vea al preso, para que devuelva los candelabros, y el mismo sacerdote es el que le regala lo que él había robado, ¿no? Esos candelabros al delincuente, al protagonista. Genera esto como un quiebre, empieza la película a partir de este quiebre, donde él reconoce que había perdido toda esperanza y estaba viviendo una gran sequedad espiritual, un gran desorden moral, pero que esa situación lo hizo volver a confiar, a tener esperanza sobre sí mismo. Y allí dos elementos muy, muy importantes: la mediación de la iglesia en algún punto, ¿no? Como una entrega de la iglesia, y también un detalle que a mí no me parece menor, que es que los candelabros son objetos litúrgicos, no suelen estar sobre el altar, suelen estar sobre el lugar del sacrificio. Entonces también ahí hay un juego de significados muy importantes, porque es un sacerdote el que compra al delincuente, ¿no? y le da esa riqueza, y de alguna manera como que compra el alma para el bien, y que lo hace a partir de objetos que son de culto, ¿no? No le da una mercancía, sino que le da un objeto que es de culto, y eso es lo que le devuelve la esperanza al protagonista de la película, bueno, de la obra, de Los Miserables. Es muy interesante esta conexión entre, bueno, la esperanza contra toda esperanza. Cómo
este protagonista está perdido y había perdido toda esperanza, y cuando recobra un poco la esperanza con este contacto con lo divino, ¿no? Piper habla mucho de, bueno, que la esperanza tiene que ser virtud teologal o no lo es. Como es interesante como, bueno, no es tan posible esta esperanza natural, porque la esperanza, si lo googleamos, lo buscamos, es esto de una pasión, ¿no? Se lo relaciona con una emoción, y la esperanza como virtud habla de esperar una plenitud, esperar un bien absoluto, esperar cierta perfección, felicidad que se encuentra en Dios. Y si quitamos a Dios, si quitamos esto teologal, la esperanza deja de ser virtud. Ujú. Claro, ¿qué estaría buscando justamente? Puedo estar esperando algo que no necesariamente va a ser un bien. Bueno, si les parece, podemos dar alguna definición de esperanza, porque ya dijimos que Santo Tomás en la Suma la trata en primer lugar como una pasión perteneciente al apetito irascible. Pero después la trata como una virtud teologal, justamente definiéndola como un hábito que consiste en esperar de Dios, llegar a Dios, justamente de la mano de Dios. Me parece un trabalengua, pero esperamos llegar al cielo, para decirlo en palabras más sencillas, por el auxilio de Dios, ya sea tanto un auxilio corporal como espiritual. Y justamente es importante mencionar en primer lugar que es una virtud teologal, es decir, dependemos de la gracia para poder conseguirla. Ujú. Hay un elemento que me parece importante acentuar ahí en la noción de esperanza, porque a veces hay una como primera precomprensión de incluso la virtud teologal de la esperanza, que implica que la esperanza es esperar algo último, ¿no? Es como esperar ir al cielo allá adelante cuando me toque morir, ¿no? Pero sin embargo es un elemento que dinamiza la vida cristiana, porque ese auxilio que espero que Dios me dé para llegar a Dios, conforme el trabalengua, Dios me lo da hoy. Entonces la esperanza tiene que ver con algo futuro, pero tiene que ver con algo presente, y por lo tanto es la virtud de los peregrinos, la virtud de los caminantes, la virtud de los que están yendo hacia, que reconocen que hoy en día, en este momento, Dios me va a dar eso que necesito para llegar a Él hoy y para llegar a Él el día de mañana también. Bien. ¿A ustedes les gusta dormir siesta? Me encanta. Sí, por favor. ¿Y diariamente lo hacen? Si pudiera, De los 7 días de la semana, 4 o 5. Es un buen porcentaje. Es un montón. Es un buen ¿Sabes el porcentaje. tiempo que está gastando en siesta? Me da mucha o gracia. ganando. O ganando. Inversión. Puede ser. Que Peggy, que escribió un montonazo sobre la virtud, Sobre la de siesta. la pensé que iba a decir. esperanza, no, sobre la siesta, sobre la virtud de la esperanza, justamente tiene algunas frases que son hasta graciosas. Porque llega a decir, hay hombres que no duermen. No me gusta el que no duerme, dice Dios. El sueño es el amigo del hombre. El sueño es el amigo de Dios. Es decir, a Dios no le gusta a los que no saben dormir, los que no saben descansar, los que únicamente se basan en sus propias fuerzas. Y por esto es que es importante en primer lugar mencionar el carácter de virtud teologal que tiene la esperanza. Dice más adelante inclusive Peggy, hablando de estas personas que no duermen siesta: los desgraciados no saben lo que es bueno, gobiernan muy bien sus asuntos durante el día, pero no quieren confiarme el gobierno durante la noche. Duro. Inclusive hay un salmo que rezamos bastante en la liturgia de las horas, que dice esto, hablando de los bienes que da Dios, de qué importante, de qué inútil es el trabajo sin la gracia de Dios. Dice, Dios lo da a sus amigos, hablando de los bienes, mientras duermen. ¿No? Qué bueno esto de saber descansar profundamente en Dios.
Se puede tensionar también con lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan sobre su Padre, sobre Dios mismo, ¿no? Dios siempre trabaja, mi Padre siempre trabaja, ¿no? Estaban inquietos los apóstoles también con el tema del descanso, del ir y venir, del no tener reposo y demás, y la afirmación de Jesucristo de que mi Padre siempre trabaja, mi Padre es el viñador, ¿no? Y por lo tanto es la gracia de Dios, el Señor y su gracia la que siempre está trabajando por nuestra salvación, y eso precisa o reclama nuestro descanso, ¿no? Reclama el soltar un poco las riendas para que sea el Señor el que haga el camino. Claro, inclusive es muy graciosa la imagen de Jesús y los discípulos en la barca. Ujú. Cuando Jesús se acuesta a dormir y todos los discípulos siguen durmiendo y lo levantan de la siesta. Bueno, parece que P.I. se inspiró un poco en esa, en esa imagen. Claro, hay algunos temas ahí. Y después en el Getsemaní, cuando no tienen que dormir, duermen. Duermen. O se duermen. No duermen, sino que se duermen. ¿Sí? De hecho, los términos en el Evangelio son distintos porque no hablan de un dormir profundo, que sería también el dormir profundo de Adán y de José, el José de los sueños, el José hijo de Jacob, sino más bien están adormecidos, ¿no? Como que están atontados. Y es un sopor el que pesa sobre ellos y no el descanso del alma, que es lo que reclama P.I. o lo que reza el Salmo, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, la virtud teologal, también podemos encontrar este error de presunción de que si bien puedo llegar a descansar, siempre me valgo por mis propios medios. Es decir, no considero el carácter de virtud teologal, sino únicamente yo me basto. Bueno, ahí ya estamos a la puerta entonces de empezar a discriminar, ¿no? Lo que no es la esperanza o las antípodas de la esperanza, los extremos opuestos de la esperanza, teniendo presunción uno de ellos y desesperanza el otro, ¿sí? Y encontrando, bueno, que más allá de que tienen un nombre, sí tienen muchos elementos para describir por dentro. Cito aquí el Papa, ya lo he citado, esta frase, hay gente que me dice que me la estoy pasando citando esa frase, puede ser, pero me parece que lo describe de manera muy sencilla y clara, de manifestar que un extremo opuesto a la esperanza es la desesperanza y el otro extremo es el fútil optimismo, ¿no? Que tiene que ver con este sentido más lato, más usual o más cultural de la esperanza, que es la de autoafirmarse en que todo va a salir bien, ¿no? Tal vez no tiene tanto condimento de orgullo como vamos a hablar de la presunción, sino más bien de un estado más inocente, ¿sí? En el sentido de ignoto o de sonso. Decir, bueno, espero que las cosas van a salir bien porque tienen que salir bien y ya, ¿no? Y eso es algo que uno se puede encontrar bastante culturalmente, esta afirmación de que las cosas van a ir mejor por el mismo hecho de que las cosas van a ir mejor, digamos, sin demasiada base, ¿no? Claro. Y siendo eso incluso base de algunas propuestas políticas, es decir, bueno, hay que ir para adelante, hay que mejorar, las cosas van a salir, y eso es como la base del progresismo como sistema político que profesa que el tiempo que va pasando hace que las cosas mejoren porque sí, digamos, y que el futuro es mejor y que el pasado es peor. Entonces ahí tenemos el segundo tipo de presunción. El primero, yo me valgo por mí mismo, y el segundo, ese que vos bien caracterizaste como más infantil. Si un comentario más, perdón que acaparo la palabra y ya los dejo seguir, me parecía valioso decirlo, de Fabrice Ashdad. Hay un libro que él habla sobre la resurrección, que comienza describiendo cuáles son las tres funciones del dinero. Él dice que el dinero puede ser un medio de comparación, es decir, yo puedo decir, esta mesa sale 1.000 pesos. En segundo lugar, puedo decir que el dinero tiene una función como reserva de valor, porque me permite diferir en el tiempo la adquisición de un bien, es decir, yo me quedo con plata que después voy a poder usar. Y en tercer lugar, el dinero me sirve como medio de intercambio. Yo puedo ir a comprar una mesa y a cambio le doy plata. Y Fabrice dice algo muy interesante, y es cómo el dinero, estas tres funciones se equiparan con las tres virtudes teologales. Es decir, como medida
de valor, yo por la fe, haciendo una comparación, considero a todos como hijos de Dios. Como reserva de valor que me permite adquirir un bien en el futuro, lo puedo comparar con la esperanza, la cual me abre a la bienaventuranza futura. Y en cuanto a la caridad, que me permite la comunión con el prójimo, así lo puedo comparar con la función del dinero, que me permite intercambiar algún bien. Entonces, qué buena esta comparación y qué útil también ver cómo el Señor en sus parábolas hace esta comparación de la gracia con el dinero, de la moneda perdida, por ejemplo. Y saber que, como dice Fabriz, al fin y al cabo, o somos trader o somos testigos. Que el dinero nos va a permitir tener ese control del futuro, pero nosotros no estamos llamados a tener el control del futuro justamente, sino a abrirnos a la providencia. Sí, pero también esto de, bueno, este dinero no es solo en el futuro, sino que actúa en el presente con la gracia, y también lo podemos ver en la vida de los santos, hasta en los últimos años, cómo esa esperanza, ese esperar en Dios, también da cierta fortaleza o energía bueno, podemos ver también en la vida del Papa Francisco, que hasta el último estuvo anunciando, estuvo en la plaza. En cualquier otra persona se puede ver, bueno, de dónde saca esa energía, de dónde recibe esa gracia, y es la gracia que permite que actúe en el presente para también esperar en el futuro la salvación, ¿no? Tenemos entonces presunción como un endiosamiento, porque creo que yo tengo la fuerza para salvarme, al estilo una cuestión medio prometeica, ¿sí? Otra presunción que sería la más sonsa, que es la de decir todo va a estar bien o ya estoy salvado, ¿no? Como una cuestión resuelta, que incluso en algunos momentos de los Hechos de los Apóstoles, ahora que estamos leyendo en Pascua, sale a la luz en el discernimiento de los mismos apóstoles si ellos ya están salvados o no están salvados, digamos, ¿no? Si ya por el hecho de estar bautizados, de haber sido testigos de la resurrección, están salvados o no, se van dando cuenta por su propia experiencia que no, porque el mal sigue azotándolos. Y tenemos el otro extremo, que es la desesperanza, es decir, que no hay salvación, o que no hay salvación para mí, ¿no? O una negación de Dios y de los bienes de Dios, o una negación del poder que Dios tiene. Porque la desesperanza muchas veces está atada al orgullo, que implica decir, yo soy tan malo que a mí ni Dios me salva, ¿no? Y de ahí la relación profunda que hay, como decíamos al inicio, entre la esperanza y la humildad. Y por eso también los santos son gran modelo de esperanza, y la Santísima Virgen María, humilde servidora del Señor, porque solo desde la sencillez y solo dejando las riendas es que uno puede abrazar la esperanza. Es un achicar a Dios, ¿no? Mi miseria es tan grande que ni Dios mismo me puede salvar. Qué distinción entre estos tres, y vale la pena preguntarse cuál es la peor. O sea, de los pecados contra la esperanza, diría Santo Tomás, que es presunción y desesperanza. Sí. ¿Cuál es la peor? En parte estoy tentado a decir que es la presunción soberbia de que yo me salvo solo. Me diría esa inicialmente, sin demasiado discernimiento, digamos. El asumir que me salvo por mis propias fuerzas. Ese. Sí, ese creo que puede ser el más común en lo cotidiano. Pero en cuanto a los otros dos, como dijo Cami recién, en uno yo tiendo a agrandarme a mí mismo, y en los otros dos tiendo a achicar a Dios, ya que no considero ni siquiera su misericordia ni su justicia. ¿Qué opinan ustedes? O sea, estaríamos entre qué es peor, si negar a Dios
O decir que Dios no es lo suficientemente poderoso, Ujú. misericordioso. O decir que Dios no existe, o decir que Dios existe, pero que no es omnipotente, tal vez. O que hay algo que lo vence. ¿Verdad? Claro. Esa es la última pregunta. Sí, Por sí o por no. hay dos pecados que está claro que son contra el espíritu, Ujú. que es la presunción considerando que yo estoy salvado, ignorando totalmente la justicia de Dios, ignorando totalmente que Él me puede auxiliar ahora. Y el segundo lugar, la desesperación, ignorar la omnipotencia de Dios y justamente negar a Cristo, Ujú. porque Cristo es Salvador, Cristo vino a salvarnos y yo le estoy diciendo en la cara a Cristo que no me puede salvar. Creo que esos serían los dos pecados más graves por referirse directamente al Espíritu. El tercer caso de presunción y pensar que yo puedo hacer todo es malo, pero creo que no apunta tanto hacia un achicar a Dios, Ujú. sino más puntualmente hacia un agrandarme a mí mismo, Ujú. lo cual también es una muestra de Peligroso. orgullo grave. Sí, pero un reconocimiento de que la obra de Dios es buena, ¿no? Porque si yo me puedo salvar es porque Dios me ha creado. Bueno, hay más bondad, hay más bondad en la presunción orgullosa de me salvo a mí mismo que en las otras, me parece, sí. Sí. Bueno, damos un paso más para pensar la esperanza en relación con las otras virtudes teologales. Ya algo hemos hablado, como la caridad, la fe y la esperanza, y me interesaría como asomarnos al menos a la realidad del cielo y preguntarnos si verdaderamente la esperanza es lo último que se pierde eh, y hasta qué punto la esperanza está vinculada con el tiempo, ¿no? Y es una cuestión, es una virtud teologal temporal, y hay otras que no son temporales. Abriste un abanico muy grande. No, son 3 cositas nomás. Bueno, hacemos un comentario de la relación con las otras virtudes, así al pasar. Ajá. Que es interesante la cuestión porque también nos ayuda a entender las otras virtudes. Ujú. En el orden jerárquico va a estar claro que la caridad es la reina de todas las virtudes, pero en su origen, eh, Santo Tomás sostiene que en primer lugar está la fe, es decir, creer a Dios, Ujú. creer en su omnipotencia y en su misericordia. Y es la fe justamente por la cual llegamos a la esperanza, es decir, creer que Dios me va a dar el auxilio necesario para llegar a Él en el cielo. Solo el que cree puede esperar. Claro, solo el que cree puede esperar. Y después, es decir, yo estoy esperando de Dios justamente algo. Y si bien estoy esperando un bien para mí mismo, eso también implicaría, en cierto grado, la caridad. ¿Me explico? Ujú. Y es en esta meditación de que Dios me va a dar el auxilio necesario para llegar al cielo, que llego así a tener mayor caridad hacia Dios. Ujú. Es como un círculo constante entre las virtudes por las cuales van creciendo entre Ujú. ellas. Ujú. Hay una cita justamente de Santo Tomás que es muy clara, que dice, las virtudes... ¿Con buena letra o sin buena letra? Con buena letra esta vez. Mejoró la caligrafía, Mejoró. muy bien. Sí, las primeras 2 hojas, después ya empecé a escribir garabatos. Dice, las virtudes teologales se funden unas en otras como en un movimiento circular santo, puesto que cuando alguien es llevado por la esperanza a la caridad, entonces espera más perfectamente. Hay una profundización en la aplicación de las virtudes a la realidad, digamos, ¿no? Claro, Crecen en cuanto que se aplican con mayor profundidad, se viven con mayor profundidad. es como que me doy cuenta, che, vos me vas a hacer llegar al cielo, vos me vas a hacer llegar al Ujú. cielo, y ahí Ujú. empiezo a meditar más sobre vos, y bueno, llegó la virtud de la caridad. Claro. Ujú. Amo aquello que me vas a dar y amo al que me lo va a dar, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen fe porque no se le ha anunciado? Ujú. Tampoco tienen esperanza. Y no, Formalmente no tendrían esperanza si no tienen fe como virtud sobrenatural. Al menos en la condición de virtud estable, ¿no? Claro. Puede ser que haya actos en los que
su corazón se mueva a amar a Dios, a obrar rectamente. Y también si son personas que no han recibido el anuncio del Evangelio, siguiendo su recta conciencia y la ley natural, se espera también de manera misteriosa que Dios acompaña Es en el caso más positivo. ese camino, ¿no? Y después esta canción que vos habías nombrado cuando repasamos un poco, ¿cómo era el estribillo, te acordás? Una de Silvio Rodríguez, sí. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, sabrá Dios que será divino, yo me muero como viví. ¿No? Siempre me llamó la atención de que es muy parecida en algunas cosas a la de Juan Manuel Serrat de caminante no hay camino, se hace camino al andar, que no estoy para nada de acuerdo con eso, digamos, porque hay camino, ¿no? Si bien uno lo va descubriendo cual mapa de Age of Empires, hay un camino. Y la canción esta de Silvio Rodríguez me parece que también se llama El Necio, ¿no? Habría que hacer un estudio un poco más profundo de desde qué lado él está configurando esa poesía o esa trama, pero yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, sabrá Dios que será divino, o sea, el destino lo sabe Dios, ¿no? Y yo estoy acá y ya fue, digamos, me muero como viví. Estoy de acuerdo con varias de las cosas y estoy en franco desacuerdo con otras, así que me ha dejado pensando mucho, ¿no? Pero bueno, me muero como viví también me parece que es bastante certero, ¿no? Uno se muere como ha vivido. Y la muerte es final del camino y profundización también de ese camino. Entonces, si una persona ha vivido en la esperanza, esa muerte va a ser también una muerte esperanzada. Claro. Y en ese caso es como que no espera nada. Uh-huh. Y vamos al caso contrario, porque es decir, una persona, por ejemplo, un ateo que tiene esa esperanza, bueno, dice, me muero y se terminó todo. Pero qué feo la desesperanza cristiana. Uh-huh. Pensar que mi desesperanza va a ser eterna. Uh-huh. Abandonen aquí toda esperanza, ¿no? El cartel de Dante en la puerta del infierno. Sí, y el ateo puede llegar a congraciarse o a encontrar esperanza en las cosas materiales, digamos, ¿no? En lo temporal, y medio como los paganos, ¿no? En la gloria temporal, en la fama. Se puede llegar a encontrar la bienaventuranza y la felicidad en cosas que no son la felicidad. Y esa desesperanza puede estar medio atenuada. Pero en el cristiano que tiene con qué, la desesperanza es una vivencia muy aguda, ¿no? Es la vivencia del abandono de Dios. Y también al que se le ha dado mucho, que se le ha dado la gracia de tener fe, de ser católico, cuanto más afecta, cuanto más pierdes, digamos, en la desesperanza. Sí. Está ahí, bueno, me voy a hacer yo la pregunta porque ya se me apareció en la cabeza, pero el momento de la crucifixión del Señor, ¿no? Una de las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, hay ahí una desesperanza de parte de Jesucristo. Bueno, no hemos hablado si el Señor tenía o no tenía esperanza, ¿no? Pero ¿tenía esperanza Jesucristo? Por sí o por no. Necesita esperanza. Esperar. O sea, propiamente, en tanto en cuanto la naturaleza humana está unida a la divina. No. O sea, no necesita esperar. Claro. Está la esperanza. Ya todo lo sabe. No hay promesas para él, digamos, todo es un hecho. Pero bueno, en esto de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Habíamos hablado también antes que había dos interpretaciones. ¿Se acuerdan la primera? Y voy buscando la cita de la otra. Que cita un salmo y evoca la palabra de Dios en ese momento. Pero también esta realidad de que, bueno, fue necesario en algún punto este abandono para nuestra salvación. También habla del amor de Cristo, ¿no? Del amor de Dios a nosotros, que está ese abandono para redimir, ¿no? Esta presencia de, bueno, la esperanza también habla de algo ausente. Uh-huh. Claro, justamente en ese salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces se da la respuesta de que Cristo no está diciendo solamente esa frase,
sino que está citando el salmo completo, que comienza así. Como las encíclicas. Claro, por ejemplo, en las encíclicas de los papas, no sé, Deus Caritas Est, que comienza justamente con esas palabras y nos referimos a ella con esas palabras. Así también hace Cristo, según algunos teólogos, con este salmo, que si leemos el salmo hasta el final tiene un mensaje esperanzador. Y además de esta interpretación más de que lo que está haciendo el Señor es rezar con un salmo, ¿sí? Podemos hacerle frente al elemento desafiante de que efectivamente experimentó el abandono, ¿no? Sin dejar por eso de ser Dios, y sin dejar por eso de ser el Hijo de Dios, y sin dejar por eso de estar seguro de que lo que él estaba haciendo lo tenía que hacer, experimentó el abandono, ¿no? Lo que hace Fabris, a quien ya hemos citado, pero en otro libro, es compararlo un poco con la experiencia del padre que va soltando al hijo para que el hijo se haga cargo de las cosas, ¿no? Como cuando a mí mi viejo me enseñó a andar en bicicleta de a poquito, sí, al principio estaba al lado mío, me empujaba, después las rueditas y me miraba de lejos, después no me puso rueditas y ya lo último no me miraba, ¿no? Porque ya podía solo. Entonces, que está esa experiencia de que el padre abandona y se aleja para que el hijo se haga cargo de eso que el padre no se puede hacer cargo, ¿no? Entonces, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, tiene que hacerse cargo de la cruz de los pecados para poder redimirla, porque lo que no se asume no se redime. Entonces, en lo que acontece ahí en Jesucristo, en el alma humana de Jesucristo, es la experiencia del abandono, pero como una constatación de que es parte de su misión, de qué es lo que le toca ahora, ¿no? Y que el Padre no es que lo abandona porque no lo ama, sino que lo ama tanto y ama tanto la misión que le ha dado que da un paso atrás y dice Fabris, ya no es el Padre el que lo tiene y el que lo sostiene, sino que es la cruz la que sostiene a Jesucristo. Esa imagen me pareció fantástica porque hay una iconografía también iconografía en sentido amplio del siglo XVIII, siglo XIX, en la que aparece Jesucristo en la cruz y detrás está como Dios Padre, ¿no? Sosteniendo los brazos del Hijo y la cruz. Bueno, en ese momento el Padre ya no sostiene a Jesucristo, sino que lo sostiene la cruz, que es la misión que el Padre le ha dado. Entonces, en esa experiencia de abandono, Jesucristo está haciendo la voluntad del Padre, porque el Padre tiene que abandonarlo para que él pueda hacerse cargo de la cruz. Y esa es la esperanza, en algún sentido, digamos, de Jesucristo también, ¿no? Hacer lo que el Padre le ha enviado. Tremendo. Qué hombre. Sí. Bueno, de Silvio Rodríguez a Fabrice Ayad y Piper en un paso, ¿sí? Impresionante esto. ¿Algo que haya quedado en el tintero? ¿Algo más para comentar? Algo que nos quedó y no llegamos hoy, pero lo queremos decir como, bueno, ¿está esto? ¿Existe? A mí me sorprende mucho, bueno, de esta conexión de esperanza también con la salvación. El que no cree en la salvación no puede tener esperanza y en algún punto podríamos decir que no puede tener esperanza quien no se ha encontrado amado, ¿no? Por el Padre. Está el ejemplo de Santa Josefina Vaquita. Esto de ella fue esclava, de muchos años de esclavitud, de maltrato, y hasta que no hubo un encuentro con Dios, el único dueño que la amó que como hija, y no como una simple esclava, sino la llegó a amar como hija, es cuando ella empieza a tener esperanza que no se la guarda para sí, sino esperanza que decide compartirla, anunciarla, y que es también esperanza en otros, ¿no? Hasta quienes le han causado mal. Los mártires y los santos siempre, como están tan cerca de los males que salen de la caja de Pandora, los mártires y los confesores de la fe son los que mejor nos muestran la esperanza, ¿no? Y es la esperanza la única que cuando todo, contra toda esperanza, cuando todo parece que nos dice que no, es la que marca la salida. Sí. Qué bueno esta imagen de la iglesia con el color verde. Yo justo hoy me vine a ver. Sí, impresionante. Tenemos el fondo verde. Esta imagen del sacerdote. Todo preparado, ¿no? Todo preparado. La utilería toda preparada. En tiempo ordinario, por ejemplo, que se viste de verde, que hace referencia a este color del fruto que todavía está verde, que no se ve,
pero se tiene esperanza en que se va a convertir en un buen fruto. Qué buena esta imagen y cierro mencionando estas palabras del Salmo, ¿no? Quien siembra entre lágrimas, cosecha entre cantos. Canciones. Bueno, gracias Cami, ¿te has sentido bien? Me he sentido bien, Uh-huh. muy bien. Bueno, me alegra, qué bueno. Siempre serás bienvenida a esta mesa llena de libros. Queremos hacer una mención especial para Agus Zárate, que con gran clarividencia adivinó cuál fue la encíclica nombrada en episodios anteriores, información que no estaba en ChatGPT, así que la tiene que haber buscado mirando el capítulo, lo cual ya es bastante valioso, mirar un capítulo entero de Sobrepensar. Agradecer también a Fran y Van, ya van siendo como una sola cosa ahí detrás de cámaras, manejando todos los hilos de esto que tenemos por delante. Invitarlos especialmente al próximo jueves tomista, que será el 8 de mayo, en el Colegio 25 de Mayo de las Madres Escolapias, aquí en Córdoba, Argentina. Y nosotros seguiremos con esta propuesta de ir presentando algo digital que acompañe lo que presencialmente se va dando en los jueves tomistas. Y Cami estuvo el último jueves tomistas en abril hablando sobre la esperanza después de haber leído Piper de ida y vuelta 3 veces. Y hoy ha venido a compartir eso con nosotros. Ahí está, el gran libro. Y la idea es seguir movilizando esto. Así que los invitamos también a seguirnos a nuestras redes, a comentar el video de YouTube, que nos ayuda a tener un poco más de visualización, a compartir con gente que quiera hacer este trayecto. Y los esperamos para la próxima, seguramente con mucho más de estas locuras. Que comenten con alguna pregunta, si hay algún tema que les gustaría darle mayor profundidad. Uh-huh. Para decir, explican bastante mal, hacen comentarios largos y el podcast es lento. Bueno, es válido. Todo eso es válido, sí. Filipo tiene mala letra. Lo bueno es que en YouTube podés escuchar las cosas más rápido, así que Sí. como en todo eso, la verdad que... ¿Qué problema? No, eso es buenísimo. ¿Qué problema con la espera? con la espera, así es, crezcan en esperanza. No nos Sí, pero pongan los en invitamos, por dos, los invitamos a hacer resonancias, comentarios también, aportes y demás. Bueno, muchísimas gracias, Filipo. Gracias, Cami. Muchas A gracias. ustedes. Nos vemos la próxima.